Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo? ¿Cómo va? Eh, Nada, supongo que el resto está entrando. ¿Cuántos son por clase más o menos? ¿Tienen idea? Con las prácticas, ponele. Creo que la última éramos 20, 25. No mucho más que eso. Ok, bueno, estamos en 11. Eh, bueno, para aprovechar este tiempo, ¿quieren alguna duda con algo en particular que quieran ver antes de arrancar? Ok, bueno, les subí al Drive los materiales de la clase de hoy. Son dos carpetas que tenemos. Como que la clase de hoy vamos a separarla en dos partes, ¿ok? Y nada, les cuento brevemente cómo fue la historia de la clase de hoy. De repente dije, che, o sea, les podríamos dar para replicar un paper. Y le mandó un mail a Gabriel. Y Gabriel me dijo, dale, dáselos en la clase de heterocedasticidad. Y de repente mi clase de heterocedasticidad, que ya duraba una clase entera, ahora se tuvo que hacerle lugar a, o sea, como que era hija única y ahora de repente tiene que compartir la atención con su hermanito, replicación de paper de variables instrumentales. Entonces, o sea, en realidad como que Gabriel lo que me dijo un poco fue, bueno, directamente darles el paper, que les va a divertir más, pero para mí, como, no sé, me da un poco de cosa que se vayan directamente sin haber hecho nada de heterocerticidad en una clase práctica. Entonces, brevemente, vamos a tener un espacio para hacer algo de heterocerticidad en la clase de hoy. Entonces, para empezar, hagamos lo de heterocerticidad, así lo sacamos del medio y nos queda todo ya como todo el terreno para ver el paper que nos queda, que aparte de eso, como es un paper, no va a ser solamente, bueno, y este código, y este código, y este código, sino que vamos a tener que discutir un poquito algunas cuestiones teóricas atrás, ¿no? Y por qué esto es un instrumento, por qué sirve, por qué no, y bueno, o sea, ir repasando. Ya vieron la heterocerticidad, ¿no? Sí. Bien, bueno. Entonces, voy a compartir directamente toda la pantalla y vamos a ver cómo sale. Vamos a ocultar. Bueno, voy a ir importando. Vayamos discutiendo heterocerticidad antes de hacer todo, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es heterocerticidad? O sea, ¿qué supuesto estamos contradiciendo? ¿Qué es lo que está pasando cuando tenemos heterocerticidad? ¿Cómo se animen a definirlo? La varianza de los errores varía según las X. Ok, perfecto. Eh, o sea, lo que dice Vicky está perfecto. ¿Te imaginas, Victoria? O sea, ¿te animás, Victoria, a ponerlo en el contexto de una ecuación de Minzer? ¿No? Como esa ecuación donde explicamos los salarios con un montón de variables explicativas. Ahora estoy pensando. Bueno, digamos que para ciertos niveles de salario, digamos, hay más varianza que para otros niveles de salario o algo así. Claro, básicamente nosotros estamos diciendo que la varianza no es constante, condicional en las X, ¿no? Entonces, lo que podríamos estar observando es que para ciertos niveles de 1 o más X, la varianza es más chiquita, y para otros niveles de alguna o algunas variantes explicativas, la varianza es más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar que hay muy poca volatilidad de los salarios para gente con poco nivel de educación, no sé, todo el mundo eh, gana por acá, y después, a medida que vamos incrementando el nivel de educación, esa volatilidad pasa a ser mayor. Pensémoslo en el contexto de una regresión simple, ¿no? Porque ahí puedo hablar directamente de la volatilidad del salario. En el caso de una regresión múltiple, aparte tenemos que considerarlo parcializado el efecto del resto de las variables, ¿no? Entonces, en realidad vendrían a ser los residuos de nuestra regresión, que esos residuos consideran el efecto de cada una de las variables explicativas que tenemos, ¿no? Pero igualmente sería lo mismo.
O sea que la varianza de esos, o sea que U tiene una mayor volatilidad para mayores niveles de educación. O al revés podría ser también, ¿no? Que, no sé, que por ejemplo, la gente que gana, que estudió, es fijo que siempre tiene un salario que anda por acá, ¿no? O sea, hay una retribución, entonces a este que estudió siempre le voy a pagar alrededor de este monto, y a los que no estudiaron, bueno, ellos están como más a la buena de Dios. Entonces, bueno, a algunos les irá mejor, a otros peor, y quizás la volatilidad es en el otro sentido. Estos conceptos son un poco más como pensarlo a nivel lineal. También podríamos tener algo que tenga, que yo, como más volatilidad primero, después menor volatilidad y después más volatilidad de vuelta, ¿no? Pues imagínense que esto es, entonces, como que el rango de esos errores, de esa varianza, como que se va agrandando, ¿no? Y también podría ser una cosa así. Entonces, en el contexto del problema que vamos a ver hoy, lo que podemos pensar es este ejemplo de la educación, ¿no? Lo que vamos a encontrar es que generalmente tenemos menor volatilidad en los primeros rangos educacionales, y esa volatilidad va creciendo a medida que uno aumenta el nivel de educación, ¿no? O sea, hay una mayor parte del salario que no explicamos cuando tenemos mayor nivel de educación, ¿no? Y eso tiene sentido también porque si uno se pone a pensar que cuando vos estudias más, quizás estudiaste datos y te ponen una torta así arriba de la mesa todos los meses, y capaz estudiaste filosofía o literatura y estás un poco más embromado en términos de ingresos, ¿no? Y quizás, bueno, nada, ustedes me entienden, creo yo, con esta pequeña introducción. Entonces, saldrá la discusión de qué es lo que pasa con, o sea, qué es la heterocerticidad, ¿no? O sea, básicamente esa varianza de los errores no es constante. De hecho, como voy a hacer una versión resumida, no lo voy a dar, pero si no me equivoco, tienen también un PDF que usaba yo para dar esta clase, si quieren después tomenlo, que es básicamente un resumen de cuestiones de heterocerticidad. Entonces, nosotros igual el supuesto de homocenticidad, si es en memoria, nunca lo usamos adentro de la fórmula que vamos a usar para calcular los betas, ¿no? Nuestro método de estimación va a ser el mismo. No importa si la varianza es muy alta, muy baja, depende de las X, no depende. No me importa qué pasa con la varianza del error, yo eso jamás lo uso, ese supuesto jamás lo meto para encontrar mis betas sombreros, mis estimadores de los parámetros. Entonces, teniendo en mente esta idea que les estoy dando de repaso, ¿qué creen? ¿Que esta estimación va a ser consistente o inconsistente? Era que cuanto más aumentaba el tamaño de n, la esperanza del beta era más parecido al verdadero valor del parámetro, ¿no? Sí, eso sería la consistencia, la intuición de la consistencia. O sea, si nosotros vamos incrementando la muestra, beta sombrero, ¿sigue convergiendo en probabilidad a beta? Esta relación, ¿se mantiene en pie? Sería la pregunta. ¿Sí? Sí, exactamente. O sea, nosotros nunca necesitamos suponer que la varianza era constante, condicional en las X, la varianza del error era constante, condicional en las X, para esto. Y esto va a seguir variando. O sea, beta sombrero sigue siendo consistente, ¿no? Entonces, nada, digamos, si vamos incorporando muestras, beta sombrero va a converger en probabilidad, ¿sí? Al verdadero valor de ese parámetro. Entonces esto es muy importante, ¿no? Porque en la segunda parte de la clase de hoy vamos a ver un caso donde tenemos un problema de consistencia. Entonces, cuando vos tenés un estimador inconsistente, es difícil confiarle a tu estimación, ¿no? Y me dio 3. Y qué sé yo si es 3. Capaz que era 1, capaz que era 5, no le confío tanto. El tema es que cuando tenemos heterocerticidad, sí lo que sucede es este estimador es ineficiente. ¿Ok? Eso implica que tiene una mayor varianza el estimador y, bueno, es como que es lo que hay, ¿no? O sea, existen estrategias para estimar de forma eficiente bajo heterocerticidad, pero bueno, eso merece toda una discusión que aparte que no es muy aplicado
disciplina, digamos, ¿no? Entonces, si bien todavía tenemos consistencia, ¿sí? Y como no sé cómo hacer un tilde con el teclado, le voy a poner carita feliz, perdimos la eficiencia. Entonces, si bien ahora vamos a pasar a hablar de otro estimador, ¿no? Nosotros usamos el estimador de beta, que es ese beta sombrero, pero aparte, ¿qué otra cosa estimamos en la práctica? Estimamos el desvío de beta, ¿no? Perdón, el desvío de beta no, porque el beta es una constante. El desvío del estimador de beta, ¿no? Nosotros estimamos este sigma sombrero. Estimamos sigma, y de ahí sacamos sigma sombrero. ¿Y cuál es el tema? Que esto de acá lo usamos todo el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, los test T, ¿no? Esos test para ver si una determinada variable explicativa es estadísticamente significativa o no para explicar nuestra variable dependiente, todo eso va a depender de esta cosita de acá. Entonces, cuando tenemos heterocedasticidad, usábamos el supuesto de homocedasticidad para definir la forma de este estimador. Entonces, como estamos violando ese supuesto, esta estimación de acá ya no es consistente. O sea, esto de acá tenemos que buscar otra forma de estimar. ¿Ok? Entonces, si bien beta sombrero está todo bien, ya no le confío en mi estimación del error estándar de beta sombrero. Y por ende, a los test de significatividad no les confío tampoco. Entonces vamos a tener que buscarle la vuelta para resolver esto, ¿no? Y eso fue lo que vieron en las clases teóricas. Pero ¿se entiende qué problemas nos significa? O sea, la heterocedasticidad a nivel práctico. ¿Hay alguna duda hasta acá? Yo no entendí qué es lo que hiciste a la derecha. O sea, lo de consistencia y eficiencia sí, pero ¿qué es lo de, o sea, lo de la derecha con el error? No me quedó tan claro. O sea, nosotros... a ver, vamos a ver. Permítanme hacer otra pregunta. Un segundito, ¿eh? Déjalo que cargue. Lo que yo estoy diciendo es, esta columna de acá está súper bien estimada. No tengo ningún problema, la recontra creo estar. ¿Sí? O sea, esto de acá es la estimación de los betas, ¿no? Esto de acá es beta sombrero. Voy a ponerlo acá abajo, así me alcanza. Esto de acá es beta sombrero. Sabemos que este beta sombrero está estimado de forma consistente y no está estimado de forma eficiente, ¿no? Pero sigue siendo consistente. Entonces, le podemos creer, digamos. O sea, tengo muchas observaciones, entonces no tengo tanto problema, y me quedo tranquilo. Ahora, ¿cuál es el tema? Que este de acá, esta columna, lo que está estimando es esto. Es el desvío de nuestro estimador. Sí, un estimador es una variable aleatoria, porque depende de una muestra aleatoria. El desvío de ese estimador no lo conocemos, entonces lo estimamos. Y esta estimación de acá ya no es confiable. ¿Y cuál es el problema? Que ahí tenemos un efecto dominó. Porque este estadístico T, ¿qué es? Es este dividido este. Y la probabilidad que sacamos para el test de significatividad individual, ¿de dónde sale? Bueno, sale de este de acá. Y aparte estos intervalos de confianza, ¿qué hacen? Bueno, me suman y me restan para cada lado 2 veces el desvío. Entonces, todas estas columnas de acá, si esta de acá está mal estimada, estas de acá dejan de ser confiables. Ojo, beta sombrero sigue estando bien estimado. No tengo ningún problema. Y de hecho, cuando corrijamos por heterocedasticidad, no vamos a tocar la fórmula del beta porque esa está bien. Ya está, no genera ningún problema. Perfecto, genial, se reentendió. Gracias. No, gracias a vos por la pregunta. Bueno, entonces Perdón, sí. una pregunta. Esa pérdida de confianza en la estimación de la que hablas es completamente independiente del p-valor, ¿no? Por más que tengamos un p-valor súper significativo,
No es confiable. Em, bueno, o sea, cuando uno corrija por heterocentricidad, lo razonable sería que, no sé, si tu p-valor te había dado 0,80 ceros y un 1, bueno, probablemente ese p-valor te dé más grande o más chico, pero sería raro que pases esto es recontra remil significativo a esto no es para nada significativo, ¿no? O sea, hablando a nivel como lo usual, ¿no? Pero la historia es que ese p-valor ya no es confiable, porque ese p-valor, o sea, ¿qué hicimos? O sea, el caminito. Y sí, o sea, obtuvimos beta sombrero, obtuvimos sigma sombrero, después hicimos beta sombrero sobre sigma sombrero. Buscamos en la tabla el p-valor correspondiente, este es mi p-valor. Ahora, en todo ese procedimiento está metido sigma sombrero, que ya no está bien estimado. Entonces todo eso de ahí ya no es confiable. Tenemos que buscarle la vuelta. O sea, vamos a corregir por heterocentricidad, básicamente. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Bien, buenísimo. Entonces, saldada toda la discusión sobre... ¿Hay alguna otra duda con respecto a heterocentricidad, consecuencias y todo eso? Ok, bueno, igual cualquier cosa ya saben, me interrumpen, no pasa nada. Entonces, me voy al DoFile de vuelta, que no me lo abrió por algún motivo. Vamos a abrirlo así. Les cuento un poquito qué es este archivo, nomás para que lo sepan. Esto que está entre llaves, si quieren, corran pimba así todo de una, de corrido, y lo ignoran. Esto de acá es algo que yo usaba para otra clase, porque, no sé, hace 1 o 2 cuatris también vinculaba esta clase con otra clase. Pero bueno, no importa. La cuestión es, lo único que hicimos hasta acá es, nos trajimos la EPH, ¿sí? Y bueno, y acá, o sea, había un par de regresiones, pero esto ustedes ya lo saben, no nos vamos a desconcentrar con eso. Voy a generar la variable educación, ¿sí? Que va a en realidad la variable educ, que va a ser el nivel educativo, en tanto sea menor que 7. ¿Por qué? Porque en la EPH el nivel 7 es educación especial, ¿no? Entonces, en definitiva, uno tiene primaria completa, así va subiendo de nivel y de repente pasa de superior completa a educación especial, que no es un nivel superior a todos los anteriores. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y yo tanto a ese nivel lo equiparo acá con primaria incompleta, en realidad es una decisión totalmente arbitraria de mi parte. Lo podría haber dejado en un not available y omitirlo, porque de hecho tiene sentido omitir a estos casos de esta regresión. ¿Qué sería la especial? Nunca me quedó 100% claro. Es la educación que reciben personas con alguna discapacidad, básicamente. Tipo estas escuelas de educación especial, ¿no? O sea, hay carreras, de hecho, de docencia directamente focalizadas en educación especial. Eh, es una educación mucho más también personalizada, porque, bueno, hay que concentrarse bien en cuáles son las capacidades que están limitadas y cuáles son las que no. Pero en definitiva, digo, como que ahí lo que vamos a tener es una variable inobservable, ¿no? Que es que nos va a sesgar otros coeficientes y entonces prefiero omitirla como para no complicar esta regresión que es más un ejercicio. Entonces, imagínense que venimos y hacemos una ecuación de Mincer, ¿no? Donde lo que vamos a hacer es, o sea, toda ecuación de Mincer es lo que hace, vincula educación con ingresos. Y lo que hacemos es, aparte, agregar un par de controles, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser, simplemente para hacer un ejercicio, cuál va a ser la ecuación de Mincer que vamos a usar acá? Vamos a usar una ecuación de Mincer donde lo que vemos es los ingresos, ¿sí? Los ingresos están en logaritmo, por eso una L adelante tiene esta variable, expresados en función de la educación, el estado civil, sí que el estado civil es una dummy que adopta el valor 1, ya sea si estás casada o casado, o bien si sos conviviente con tu pareja. Y después la edad y la edad al cuadrado. Para que el ejercicio quede bien claro a nivel práctico y todo, yo acoté bastante la muestra, ¿no? Solamente voy a tomar jefes y jefas de hogar,
en realidad solamente jefes, porque lo voy a acotar únicamente para hombres. Voy a tomar un rango de edad, ¿no?, que es particularmente acotado. Voy a correr las cámaras. Voy a agarrar un rango de edades particularmente acotado. Voy a mirar solamente gente asalariada. Este filtro de acá es como un double check, ¿no? Porque si sos asalariado, en teoría tu salario debería ser positivo. O sea, tu ingreso por ocupación principal debería ser positivo. Y aparte me voy a concentrar en una región geográfica más delimitada, que esto es Capital, Gran Buenos Aires y Gran La Plata. ¿Ok? Eso lo pueden chequear, como siempre, en el manual de la EPH, qué número de aglomerados se corresponde con cada región, cada barrio, etc. Entonces, nada, llegamos al final de nuestra jornada y esta es nuestra estimación, ¿no? ¿Qué encontramos? Bueno, a ver, hay un efecto positivo de la educación, ¿no? Por cada nivel que aumento mi nivel educacional, voy a tener un aumento del 15% aproximadamente del ingreso, esperado, obviamente. El estado civil, nada, está correlacionado positivamente con el ingreso, ¿no? O sea, el ingreso esperado para una persona cuando está juntada contra cuando no está juntada es un 7% mayor. Y lo que encontramos es la típica relación de convexidad, ¿no? Del ingreso contra la edad, ¿no? Eso de que la edad al principio es creciente, o sea, uno espera mayores ingresos, pero eso se va desacelerando conforme pasa el tiempo, y hasta eventualmente comienza a decrecer. Y las interpretaciones son, bueno, lo que ya saben, ¿no? O sea, bueno, tenemos los errores estándar, los estadísticos T. Si miramos esos P-valores, que encontramos que todas son estadísticamente significativas al 1%, excepto estado civil, que es significativa únicamente al 10% de nivel de significancia, ¿no? Ahora, si estamos violando el supuesto de heterocedasticidad, si estamos violando ese supuesto, ¿qué cosas de acá son creíbles y qué cosas de acá no? Bueno, estos coeficientes son creíbles, pero como dijimos hace un rato, ¿no? Este de acá ya no está bien estimado, entonces este estadístico T es trucho y este P-valor es trucho. Entonces, a los fines de nuestro estudio, nos podemos asegurar que estas cosas sean estadísticamente significativas, o al menos no aún. Quizás ahora cuando corrijamos lo vamos a poder hacer. Pero de momento, si tenemos heterocedasticidad, ¿sí? O sea, si la tuviéramos, todavía yo no demostré que estamos violando el supuesto, pero si hubiera heterocedasticidad, yo todavía no estoy en condiciones de afirmar que a nivel individual cada una de estas variables es estadísticamente significativa. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, se entiende. Buenísimo. Entonces, el primer paso vendría a ser, bueno, todo bien, ¿cómo corno afirmamos que tenemos heterocedasticidad? Entonces, una de las estrategias que se puede hacer es un gráfico contra cada una de las variables explicativas, ¿no? O sea, si tenemos una sola variable explicativa es algo que sale relativamente rápido, si tenemos 80.000 variables explicativas, se vuelve un poco tedioso. Acá lo que estoy graficando son los residuos al cuadrado, ¿no? Y noten esto, si yo digo que la varianza del error, ¿no? ¿Qué vendría a ser igual la varianza del error? Vendría a ser la esperanza del error al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza del error. ¿La esperanza del error cuánto es? 0. Exactamente, 0. Entonces acá me va a quedar un 0 elevado al cuadrado. Y un 0 elevado al cuadrado lo tengo que sacar. Entonces este gráfico es una aproximación de la varianza del error, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es graficar los residuos al cuadrado, y los residuos al cuadrado son como una aproximación de la varianza del error. Entonces acá, más o menos, pareciera ser que la varianza no es totalmente constante, ¿no? Particularmente encontramos que las personas que, acuérdense que estamos filtrando, todos estos son asalariados, son jefes de hogar, ¿no? O sea, no es que estamos comparando peras con manzanas y ahí estamos haciendo una macana, sino que aún parcializados todos esos efectos, ¿no? Acá también está parcializado el efecto del estado civil, todas las variables explicativas, esos efectos ya están parcializados. Encontramos que hay una volatilidad muy baja para el primer nivel de educación, y después, bueno, no sé, para este nivel pareciera ser un poquito más alta,
en estos niveles del medio también pareciera ser un poquito más alta, en este caso pareciera estar un poquito más concentrada, excepto por algunos outliers. El tema es que un gráfico a veces puede mostrarnos esta relación y decir, che, mira, esto es obvio que es heterocedástico, pero no es un test. ¿No? O sea, yo a esto no le puedo decir, ah, bueno, ok, vos sos heterocedástico y voy y trabajo y listo, ya está. Tenemos que hacer un test de hipótesis. ¿Está bien? O sea, como nivel intuitivo está bueno el ejercicio. Entonces, ¿qué test de hipótesis vieron ustedes? Bueno, vieron el test de Conker, seguramente, y vieron los test de White. Lo mencionó, sí, dijo que era poniendo robust en la regresión, ¿o no? Claro, bueno, o sea, digamos, pasa que, o sea, si nosotros hacemos eso, Stata va a corregir los errores. El tema es que si no hay heterocedasticidad, no hace falta corregir los errores. ¿Está bien? O sea, si la varianza del error es constante, condicional en las X, la corrección es un error. No necesitamos corregir los errores, ¿no? O sea, si tenés 1.000.000 de muestras, lo más probable es que, y poquitas variables explicativas, también depende de cómo estén correlacionadas tus variables explicativas, pero lo lógico sería que no te cambie demasiado los resultados, ¿no? Y muchas veces en los estudios se reportan los dos errores, ¿no? Y tipo, bueno, toma, agarrá el que más te guste porque no importa en qué escenario esté parado, fíjate que mis resultados son robustos, ¿no? Algunos estudios lo hacen. Pero la historia es que, paso previo, habría que testear la existencia de heterocedasticidad. No tendríamos que estar seguros de que acá la varianza del error no es constante. Entonces, acá quizás se nos confunde dos conceptos, que son los errores robustos de White, que eso es una forma de estimar esto, una forma robusta de estimar los sigma sombrero, que esto sale de un paper que publica White en 1980, y también está el test de heterocedasticidad de White, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, nada, digamos, o sea, a ver, ¿cómo vendría a ser básicamente el caminito, ¿no? Para recapitular un poco dónde estamos parados y dónde vamos. Nosotros tenemos una regresión, tenemos que ver si hay heterocedasticidad, y según el caso, corregir. Si hay heterocedasticidad, corregimos por heterocedasticidad, si no la hay, no corregimos. Entonces, ahora estamos parados acá, ¿no? O sea, de momento, si White propuso una metodología para corregir o no, no nos interesa. Ahora estamos parados en el paso 2. Lo que queremos hacer es ver si tenemos o no heterocedasticidad. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, ¿en qué consisten las pruebas de heterocedasticidad? Bueno, básicamente en hacer una regresión auxiliar, donde lo que vamos a regresar son los errores de estimación en función de las variables explicativas. ¿Sí? Esto va a ser una regresión, ¿no? Tenemos que regresar. Esto es la intuición que está detrás de, básicamente, al menos todos los test de heterocedasticidad que yo alguna vez vi, ¿no? O sea, acuérdense, el cuadrado del error es como es como la varianza, porque la esperanza del error es 0, entonces el cuadrado ya directamente no, como directamente me queda igualado a la varianza. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la diferencia entre el test de White, el test de White especial y el test de Conker, que son los que vamos a ver acá? ¿Qué forma va a tener esta regresión, ¿no? O sea, ¿contra qué variables regreso, contra qué variables no regreso? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la regresión, ¿sí? Que eso lo voy a hacer acá. Segundo paso, voy a obtener los residuos de mi regresión. Tercer paso, obtengo los residuos al cuadrado, ¿no? El test de Conker, ¿qué dice? ¿Cómo es el test de Conker? Bueno, básicamente el test de Conker lo que nos pide es que hagamos esta regresión de acá. Los residuos al cuadrado contra las variables explicativas de la regresión original, ¿no? Bueno, esto más que beta lo que hacer otro parámetro, ¿no? Tita, si quieren le ponemos. O sea, en definitiva lo que hacemos es regresar
los residuos al cuadrado contra todas las variables explicativas. ¿Sí? Es la misma regresión que la original, lo único que cambiamos es la variable dependiente. Ahora en vez de y, tenemos un sombrero cuadrado. ¿Está bien? Sí, sí, obvio. Bien. Entonces, borramos acá. Perdón. Ahí está. Entonces ahora que tenemos los residuos al cuadrado, los regresamos sobre las variables explicativas, ¿no? O sea, la misma expresión que hace un rato. Educ, estado civil, edad, edad al cuadrado, son las mismas variables explicativas que voy a tener acá. ¿Sí? Y lo que hacemos es, o sea, fíjense, ¿qué es lo que implica esto? Bueno, si esto sale de esta regresión y encontramos que las variables explicativas son estadísticamente significativas, eso implica que las X pueden explicar la varianza del error. Si las X pueden explicar la varianza del error, tenemos heterocedasticidad, porque eso implica que la varianza del error no es lo mismo para todo nivel de X, ¿no? Si las X no pueden explicarme la varianza del error, entonces podemos decir, bueno, la varianza del error no le importa qué pasa con X, ¿sí? O sea, es constante condicional en X. No importa lo que pase con las X, mi varianza se va a comportar de su manera. ¿Está bien? O sea, la intuición atrás del test. En este test, cuando reemplazás la variable dependiente y por u al cuadrado, ¿el error es u o es un r, o sea, un nuevo error? El error de esta regresión auxiliar, Sí, el error de esta sí. regresión auxiliar es otra cosa. No sabes el residuo y no sé si querés le ponemos, si le pusieron R con todavía le ponemos una R. En definitiva, o sea, para ser bien preciso, o sea, esto creo que lo tengo en el PDF, yo acá justo no tengo la tableta, pero básicamente lo que vamos a intentar hacer es generar. Estos de acá son los residuos de la primera expresión, ¿no? Y cuando estamos trabajando con varias regresiones, cada regresión tiene que tener un vector de residuos distinto, ¿no? Porque no son el mismo. Pueden coincidir, pero no son el mismo. Entonces, lo que decimos es, bueno, proponemos este modelo estructural para el error. Y si no, alternativamente, perdón, igual, acá yo metí un sombrero que no vi. Y alternativamente, si no, lo que podemos hacer es escribirlo de esta manera. Pingui, pingui, pingui. Y acá alguno me va a odiar por el doble sombrero. ¿Sí? Un sombrero, la estimación de un sombrero cuadrado a partir de las X, ¿no? Entonces, estimo este parámetro, y como tengo ese parámetro estimado, lo que tengo es la estimación de lo que tengo acá adentro. O sea, tengo la estimación de la estimación cuadrada del error. Perfecto, genial. Buenísimo. Entonces, corremos esta regresión, ¿sí? Y acá estoy regresando el cuadrado de los errores contra las variables explicativas, ¿no? Esta es mi regresión auxiliar. Nosotros lo que queremos hacer es, no nos interesa a nivel individual cada una de las X, sino fijarnos si las X en conjunto explican, ¿ok? De todas formas, miren que acá todas tienen un p-valor bien chiquitito, lo cual sugeriría que efectivamente la varianza del error está siendo explicada por cada una de estas variables explicativas, ¿no? O sea, ya desde este momento todo tiene la pinta de que hay heterocedasticidad. Entonces lo único que nos queda es testear la significatividad conjunta de todas estas variables explicativas, ¿no? Obviamente la constante no la queremos testear, ¿no? Porque la varianza del error tiene que ser positiva, o sea, y si esa constante es significativa, bueno, listo, o sea, la varianza del error será esta. Chao. El tema es que lo que yo no quiero que me expliquen a la varianza del error son estas variables explicativas, que eso es lo que vamos a testear ahora. ¿Ok? Entonces, para hacer un test conjunto en Stata, agarrás un colazo de Stata, agarrás, le decís test, todas las variables explicativas que querés testear, y bueno, ya está. Entonces, este va a ser un test conjunto, ¿no? O sea, básicamente el estadístico surge de un cociente. Vamos a tener una distribución F de Snedeker con la cantidad de variables explicativas
que estamos sacando contra el tamaño total menos la cantidad de variables explicativas. Eso nos va a dar un estadístico y al final el p-valor, ¿sí?, de ese test. O sea, básicamente acá lo que estamos encontrando es el p-valor es muy bajo, rechazamos la hipótesis nula de que estos coeficientes son iguales a 0. Entonces decimos que efectivamente estas variables explicativas me explican, de forma estadísticamente significativa, a la varianza del error. Y si la varianza del error depende de mis variables explicativas, entonces estamos violando el supuesto de homoscedasticien. ¿Está bien? Sí, igual no hace falta hacer el test, ¿no? O sea, arriba a la derecha tenías el F y el probabilidad de F cuando hiciste la regresión, ¿o no? El tema de este F es que me mete a todas las variables, incluido el intercepto. Ah, ok. O sea, es una sutileza. Igual es una Y, línea y- adicional. y si haces la regresión, bueno, ¿podías hacer una que decía sin cons, tipo sin constante? El tema es que ahí voy a estar omitiendo el intercepto en una variable explicativa que debería tener el intercepto. O sea, la varianza Ok, del error no ok. tiene por qué ser 0 condicional en que el resto de las variables explicativas es 0. Justamente, esa varianza tiene que ser positiva. Es la varianza de una variable aleatoria, tiene que ser un número mayor que 0. Ok, genial, perfecto. Pero está buena la Una pregunta. consulta. Dale. ¿Por qué al final, cuando terminas de hacer todo el test, dropeas de nuevo los residuos cuadrados? O sea, simplemente para seguir usando la base sin eso o por alguna razón. No, es una buena pregunta. A ver, ¿por qué? Básicamente, Stata tiene algo que a mí muchas veces me ha hinchado los quinotos, es que yo quizás no soy la persona más creativa para definir nombres de variables, entonces capaz que si después quiero generarme de vuelta una variable que se llame recip, pero que van a ser los residuos de otra regresión, bueno, entonces quiero tener el nombre disponible, ¿no? Esto es como que yo lo hago como casi por default. De hecho, creo que acá el test de White, o sea, el test de White lo podríamos hacer a manopla, yo les voy a pasar un código para que lo puedan hacer de una, pero tranquilamente podrían volver a definir una variable recip. Y también, o sea, está bueno, o sea, como a nivel programación, que sean prolijos a la hora de lo que generan en sus bases, ¿no? O sea, que yo capaz que agarré y me generé 80 variables que no me interesaban, que eran únicamente auxiliares, que no se iba a usar por una vez y listo. Entonces, no sé, es una forma de mantener las cosas relativamente prolijas. Stata igual tiene esa ventaja de que no es que tenés como un workspace y cada cosa que generás, pimba, va ocupando espacios, pero al menos no a nivel visible. Pero nada, digamos, es algo, una cuestión de prolijidad, digamos, nada más que eso. Tranquilamente podría no eliminarlos y chao, ¿no? O sea, está muy bien. Igual esas cosas, no, o sea, para mí está buenísimo que las pregunten, porque si uno no sabe por qué la otra persona hace algo, como en este caso, digo, era un detalle pavo de mi parte, está buenísimo para que uno incorpore las buenas prácticas con las prácticas que comparte del criterio de la otra persona, y bueno, etcétera, etcétera. No perdamos tiempo. Me voy al test de White, ¿ok? Nos queda menos de un minuto, así que si les parece salimos y volvemos a entrar, ¿ok? Dale.